Veamos un ejemplo de cómo convertir un vector de la forma rectangular a la forma polar. En la forma polar escribimos un vector primero colocando su magnitud y luego su ángulo, por lo que necesitaremos primero determinar la magnitud de nuestro vector. La magnitud de un vector corresponde al tamaño del vector, por lo que cuando está representado mediante una flecha, el tamaño de la flecha es la magnitud del vector. Si un vector lo colocamos en un plano cartesiano, veremos que al trasladarlo al eje horizontal tendremos su componente horizontal y al trasladarlo al eje vertical tendremos su componente vertical. De este modo observamos que la flecha del vector con sus componentes nos forma un triángulo rectángulo y como el tamaño de la flecha es la magnitud del vector, entonces vemos que la magnitud del vector corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Por esta razón, para buscar la magnitud de un vector, lo podemos hacer igual que como buscamos la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es decir, aplicando Pitágoras. Como los catetos de este triángulo son las componentes del vector, entonces la magnitud de un vector siempre será igual a la raíz de su componente horizontal al cuadrado más su componente vertical al cuadrado. Para buscar el ángulo de un vector podemos utilizar cualquier función trigonométrica. La más utilizada es la tangente de un ángulo. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y aquí observamos que quien está opuesto a nuestro ángulo viene siendo la componente vertical y quien está adyacente al ángulo o el cateto adyacente corresponde a su componente horizontal. Por lo que entonces la tangente del ángulo, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, será igual a la componente vertical entre la componente horizontal del vector. Para buscar entonces el ángulo, vamos a despejar pasando la tangente al otro lado del signo de igual, como la tangente inversa o la arcotangente. Entonces vamos a aplicar esto en el siguiente ejemplo. Queremos expresar este vector dado en la forma rectangular a la forma polar. Primero vamos a buscar la magnitud. Para esto necesitamos las componentes del vector. En un vector dado en la forma rectangular, la cantidad que tiene el vector unitario y representa la componente horizontal del vector y quien tiene el vector unitario j representa su componente vertical, por lo que la componente horizontal de nuestro vector es menos 2.00 centímetros, mientras que su componente vertical es 5.50 centímetros. Sustituimos estas componentes en nuestra ecuación para determinar la magnitud y nos da un valor de 5.85 centímetros. Siempre tenemos que tomar en cuenta que al poner esta ecuación en la calculadora, luego del radical debemos abrir un primer paréntesis, poner la ecuación asimismo en la forma que la vemos y al final cerramos el paréntesis. De este modo, el resultado siempre nos dará de forma correcta. Ahora buscaremos entonces el ángulo, que ya sabemos que el arco tangente de la división de sus componentes. Como ya tenemos las componentes del vector, basta con sustituir en nuestra ecuación, lo que nos dará un valor de menos 70 grados. El arco tangente en la calculadora la podemos poner dándole primero a la tecla de Shift y luego a tangente o directamente una tecla que tiene la tangente elevado a menos 1. Recordemos que debemos correctamente utilizar los signos de nuestras componentes al igual que sus cantidades. En esta parte de la magnitud realmente no importa si la componente está negativa o positiva, siempre la magnitud va a salir positiva porque de todos modos una cantidad negativa elevado al cuadrado es positiva. Entonces, ya tenemos la magnitud del vector de 5.85 centímetros, pero un momento, todavía no sabemos si este es el ángulo correcto que le pertenece al vector de forma polar, porque en la forma polar el ángulo debe medirse siempre desde el eje X positivo. Entonces, vamos a ver desde dónde está medido este ángulo. Para saberlo, vamos a representar el vector en el cuadrante que le pertenece. Para saber en qué cuadrante está el vector, vamos a ver los signos de sus componentes. Por ejemplo, en el eje horizontal a este vector tiene un signo negativo, por lo que está en el eje X negativo. Y su componente vertical vemos que es positiva, por lo que indica el eje Y positivo. Como entonces este vector tiene una componente en X negativa y una componente en Y positiva, pues ya sabemos que está en el segundo cuadrante. Y el ángulo que nos da esta ecuación
siempre es un ángulo que está medido desde el eje X del cuadrante del vector, ya sea el eje X negativo o el positivo. Entonces, para saberlo, cuál es el eje X del cual vamos a empezar a medir el ángulo que nos dio esta ecuación, pues entonces vamos a tomar el eje X del cuadrante en el que está nuestro vector. Como nuestro vector está en el segundo cuadrante, el eje X de ese segundo cuadrante es el eje X negativo, por lo que esos 70 grados están medidos desde ese eje X negativo. De ese modo, pues acá tenemos representado nuestro vector. Está muy bien que el ángulo nos haya dado negativo en este caso, porque fíjense que al medirlo correctamente estamos apuntando en sentido horario, es decir, igual que las agujas del reloj. Cuando un ángulo se mide en sentido horario, le pertenece un signo negativo. Generalmente lo medimos en sentido antihorario, que sería un valor positivo. Ahora bien, vemos que esos 70 grados entonces no son lo que le corresponden al vector de forma polar, porque de forma polar debe medirse el ángulo siempre del eje X positivo, y aquí esos 70 grados están medidos del eje X negativo. Entonces vamos a analizar cuál es el ángulo correcto. El ángulo de forma polar debe partir de la línea del X positivo hasta que llegue a la flecha de nuestro vector, por lo que nuestro ángulo de interés es este que he colocado acá en verde. Vamos a analizar cada ángulo de cada eje correspondiente y entonces analizaremos cuál es el valor que le corresponde a nuestro ángulo de interés. Por ejemplo, podemos analizar que este ángulo debe valer la suma de este punto a este punto, que corresponde a 90, más esta partecita acá. Si desde aquí hasta aquí este ángulo vale 90, entonces el valor de esta partecita sería si a 90 le restamos 70, que sería 20. Por lo que en total nuestro ángulo de interés, que está representado en verde, sería si a 90 le sumamos 20, que nos da igual a 110. Otra forma de analizar cuánto vale nuestro ángulo de interés es que si desde el X positivo hasta el X negativo, todo esto aquí completo vale 180 grados, entonces nuestro ángulo de interés sería si a 180 le restamos 70, que coincide exactamente con este ángulo de 110 grados. Por lo que de forma polar a nuestro vector le pertenece un ángulo de 110. Y de este modo tenemos ya la forma polar correcta de este vector dado en la forma rectangular. Resultó ser de 5.85 centímetros, 110 grados.